Buen día, yo voy a presentar el cartel explicativo referente a nuestro proyecto final de la materia de electromagnetismo. Este cartel, relacionado al segundo concurso virtual institucional de carteles, les mostraré uno de los dos experimentos que elaboramos durante la materia de electromagnetismo. Estos son motor eléctrico y efecto Joule. Yo en este caso voy a presentar el de motor eléctrico y más adelante mi compañera Ashley les mostrará el del efecto Joule. En nuestro cartel se muestran algunos aspectos importantes como lo son el resumen del proyecto, la metodología, el marco teórico, los resultados, el planteamiento del problema, los objetivos, la conclusión y también colocamos nuestras referencias bibliográficas. Entonces ahora vamos a continuar a presentar los carteles. Nosotras elaboramos dos experimentos. El primero es el motor eléctrico, del cual ahorita estoy hablando. Los motores eléctricos son máquinas que transforman la energía eléctrica en movimiento, como quien dice en energía cinética. Entonces, un conductor por el que circula una corriente eléctrica va a experimentar una fuerza en el interior de un campo magnético. Con el diseño adecuado, la fuerza magnética va a hacer girar al conductor. En nuestro caso vamos a usar una pila, dos trozos de cable de cobre y un imán circular y con eso vamos a completar un circuito. Entonces cuando el cable de cobre toca el imán, cerramos el circuito y la corriente comienza a circular por el cable. El imán proporciona el campo magnético y con nuestro diseño las fuerzas magnéticas que actúan sobre el cable de cobre producen un giro del conductor alrededor de la pila. Básicamente de eso trataría nuestro experimento de motor eléctrico. Aquí en la metodología se va a explicar los materiales y el procedimiento. Los materiales que vamos a utilizar para poder realizarlo: un alambre magneto calibre 20, 1 metro, una pila de 1.5 voltios, un imán de neodimio, dos cables cortos gruesos y unas tijeras. Procedimiento: pues lo primero que vamos a hacer es pelar las puntas iniciales y finales de los cables para poder obtener solamente el cobre y con eso formar los dos soportes. Después vamos a colocar los dos soportes en los polos de la pila y con la ayuda de cinta de aislar los vamos a pegar en los polos de la pila. Después se debe enrollar el cobre en forma de una circunferencia, dejando de 5 a 8 centímetros sin enrollar y que estén perfectamente rectos, y esto será la bobina. Una vez enrollado el cobre en forma de circunferencia, se colocarán los dos soportes que están sujetados a los polos de la pila. Y por último, una vez colocada la circunferencia de cobre, que va a ser la bobina, sobre los dos soportes se acercará hacia el imán y podremos observar el funcionamiento del motor eléctrico. A continuación, les voy a mostrar un pequeño video donde se puede observar el funcionamiento del motor eléctrico. Aquí en marco teórico, lo que nosotras hicimos fue agregar un poco acerca de la historia del motor eléctrico, como la primera vez que se empleó y quién fue la primera persona que lo utilizó. También agregamos un poco acerca del funcionamiento del motor eléctrico y fue todo lo que nosotras agregamos ahí. Planteamiento del problema. Nosotras elegimos realizar el experimento de motor eléctrico porque nos resultó muy interesante, ya que son máquinas eléctricas que convierten la energía eléctrica en energía mecánica, en movimiento, y también porque los motores eléctricos son utilizados ampliamente en bombas para agua, en bombas industriales, mezcladoras, molinos, correas transportadoras, zarandas, cortadoras, ventiladores, grúas y en todo proceso en el cual exista movimiento. Nos dimos cuenta también que el motor eléctrico es mucho más eficiente que el motor de combustión y más fácil de mantener y más barato de adquirir. Por otro lado, es mucho más flexible respecto de las aplicaciones en las que se pudiera utilizar y por esa razón nosotras elegimos realizar este experimento. Objetivos. Nuestro principal objetivo era elaborar un motor eléctrico casero de corriente continua con materiales sencillos que nos permita observar el principio básico de su funcionamiento, así como observar cómo la combinación de corriente eléctrica y magnética hace posible el funcionamiento de motores eléctricos de corriente continua por medio del conductor de alambre de cobre que con la magnetización de los imanes se genera. En esta parte de resultados, lo que nosotras hicimos fue buscar un problema acorde a nuestro experimento, en este caso motor eléctrico. Se puede observar el procedimiento que hicimos para poder llegar al resultado final y eso es lo que nosotras pusimos en resultados. Nosotras en resultados agregamos un pequeño cuadrito donde se puede ver el resultado final de nuestro problema. Al igual, elaboramos un pequeño párrafo acerca de la interpretación de resultados y fue todo lo que agregamos. Aquí en conclusiones lo que nosotras hicimos fue agregar las observaciones o lo que nosotras entendimos acerca del funcionamiento de nuestro experimento, en este caso el motor eléctrico. Al igual también resumimos de una manera muy corta el funcionamiento básico de un motor, que era con lo que tenía que cumplir nuestro experimento.
Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas y con eso concluimos nuestro cartel. Mi nombre es Ashley, a mí me toca exponer el cartel del efecto Joule, mi compañera Mayrin ya explicó el del motor eléctrico. Empezamos con mi resumen. Se trata de que mediante el efecto Joule, este experimento explica que si pasamos una corriente eléctrica por un conductor fino, lo que ocurre es que aumenta la temperatura de forma considerable. En este caso, las pilas emitirán una corriente eléctrica que pasará por el aluminio, el cual es un gran conductor de la electricidad, haciendo que el filamento se prenda. Siguiendo con nuestro marco teórico, el efecto Joule ocurre cuando se da el desprendimiento de calor estimulado por la corriente eléctrica por un material determinado. Además, el efecto Joule va a depender de varios aspectos, los cuales son la intensidad de corriente, que se refiere al número de electrones por la unidad de tiempo, cuanto menor sea la resistencia y mayor sea la diferencia de potencial. Habrá más cantidad de electrones en movimiento en una unidad de tiempo. La resistencia es la oposición de un elemento al paso de los electrones por el mismo. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será el número de obstáculos que se presentan en el camino del electrón. La diferencia de potencial o voltaje. Los átomos son los encargados de atraer a los electrones del polo positivo al negativo, generando movimiento. El tiempo. Entre mayor tiempo transcurra, la cantidad de calor que ha sido generada aumenta y por ella también influye. Algunos de los conceptos mencionados anteriormente se relacionan con la siguiente ecuación, donde Q depende de tres factores: la corriente eléctrica, ya que es el mayor factor, la resistencia del conductor y el tiempo durante el cual fluye la corriente. Nuestro planteamiento del problema. Nosotros elegimos realizar este experimento relacionado con el efecto Joule, debido a que nos resultó muy interesante la manera en que por medio de dos pilas y un trozo de aluminio se puede generar fuego, además de que, gracias al efecto Joule, se permite el funcionamiento de aparatos industriales como aparatos de soldadura, hornos eléctricos para la fundación y metalurgia y soldaduras de punto. Nuestros objetivos es demostrar por medio de un prototipo de experimento el principio físico de efecto Joule, así como dar a conocer el proceso de elaboración y demostrar cómo están involucrados los principios físicos en el prototipo. Nuestra metodología. Primero que todo empezamos con nuestros materiales, que fueron dos pilas de 1.5 voltios AA, envoltura de chicles o, en nuestro caso, dos pedacitos de aluminio y unas tijeras para cortarlo en caso de que se necesite. Nuestro procedimiento. Como primero lo realizamos fue cortar con las tijeras el trozo de aluminio en dos partes iguales y pequeñas. El primer trozo lo dejamos como está y en el segundo trozo tenemos que hacer dos cortes de manera que quede en el centro un pequeño y fino filamento a modo que una ambas partes. Para poder hacer que el filamento se prenda, tenemos que colocar como base el trozo de papel que hemos apartado antes con la parte de aluminio mirando hacia abajo. Una vez colocado el trozo de aluminio papel de manera correcta, procedemos a colocar las dos pilas de 1.5 voltios con los polos opuestos encima del papel, una con el lado positivo hacia arriba y la otra con el lado negativo hacia abajo. Como el siguiente paso, colocamos el segundo trozo de papel al cual se hicieron los cortes encima de las dos pilas, dejando el filamento a la mitad de ellas y después unirlo para que realice su efecto. Nuestros resultados podemos observarlos en esta foto. Como primer problema, por el embobinado del motor eléctrico circula 1 amperes al estar conectados a una diferencia de potencial de 1.5 voltios. ¿Qué calor genera en 2 minutos? Bueno, pues empezamos con nuestros datos, que fue 1 amper, 1.5 voltios y de tiempo 2 minutos. Hacemos nuestra conversión de 1 minuto a 60 segundos. Es decir, 2 minutos multiplicándolo por los 60 segundos y dividiéndolo entre el minuto nos dan 120 segundos. Aplicamos la fórmula de la ley de OHM, despejamos R y sustituimos. Utilizamos nuestra otra fórmula, volvemos a sustituir y al final nos da 43.2 en 2 minutos. Es una tabla de resultados del problema y bueno, la interpretación de nuestros resultados. Esto sucede debido a que al circular corriente a través del embobinado del motor, este producirá de alguna manera calor. Tomemos en cuenta que necesitamos saber cuánto calor se producirá en 2 minutos.
Una vez obtenidos nuestros datos, necesitamos hacer una conversión del tiempo para poder pasar de minutos a segundos. Para poder encontrar el valor de la resistencia donde R es igual a V sobre I, sustituimos nuestros datos en la fórmula y el valor de la resistencia es de 1.5. Una vez que tenemos nuestros valores completos que son corriente, resistencia y tiempo, usaremos la ecuación que demuestra el efecto Joule, que es donde sustituiremos los valores para poder encontrar el valor del calor que se despejó en 2 minutos. Como nuestras conclusiones, decimos que este prototipo de experimento se puede explicar por medio del llamado efecto Joule. El efecto Joule nos dice que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se genera calor en este debido a la resistencia del material y al paso de la corriente eléctrica, elevando la temperatura del mismo. En nuestro experimento se puede observar que si pasamos una corriente eléctrica por un conductor fino, en este caso sería el aluminio, lo que ocurrirá es combustionar cuando está en contacto con el oxígeno. En este caso, las pilas emiten una corriente eléctrica que pasa por el aluminio, el cual es un gran conductor de la electricidad, haciendo que el filamento se prenda, produciendo fuego. Nuestras referencias bibliográficas. Y es así como logramos nuestro efecto Joule en este experimento muy básico.